mi nombre es Xiomara Ramírez Zapata. En, en esta ocasión voy a hablarles sobre la gestión de riesgos en proyectos. Como primera instancia, quiero hablarles acerca de los 7 pasos que se deben tener en cuenta a la hora de realizar una gestión de riesgo en proyectos. Como primera instancia tenemos planificar la gestión de los riesgos. Luego tenemos identificar los riesgos. Terceramente, realizar el análisis cualitativo de los riesgos. Cuarto, realizar el análisis cuantitativo de los riesgos. Quinto, planificar la respuesta a los riesgos. Sexto, implementar la respuesta a los riesgos. Y séptimo, monitorear los riesgos. Bueno, entonces tenemos planificar la gestión de los riesgos. Aquí en esta primera parte, como su nombre lo dice, es el proceso para poder definir toda la gestión de los riesgos. Segundo, tenemos identificar los riesgos. Es el proceso de identificar los diferentes riesgos individuales y grupales que posiblemente se pueden llevar a cabo o pueden suceder en determinado proyecto. Tercero, realizar el análisis cualitativo de los riesgos. El proceso es priorizar los riesgos individuales de todo proyecto para así poder hacer un análisis de acción y un análisis posterior, pudiendo evaluar la probabilidad de ocurrencia o impacto que pueda llegar a tener los riesgos. Luego tenemos realizar el análisis cuantitativo de riesgos y en esta parte es donde realizamos este análisis monetario, el impacto que tuvo los riesgos que se llevaron a cabo a nivel de el dinero y todas las inversiones que se llevan a cabo en nuestro proyecto. Luego tenemos planificar la respuesta a los riesgos. Cuando el riesgo sucede, o sea, se lleva a cabo el determinado riesgo, entramos a la parte de a plantearle una respuesta. ¿Y para qué es todo este proceso? Para que cuando esto suceda, porque uno normalmente siempre dice, no, no va a suceder, pero la mayoría de las veces siempre sucede algo, siempre pasa el riesgo y esto tiene sus consecuencias. Y entonces lo que se tiene que planear es la posible solución para estos riesgos y que sea lo mejor para todos, a nivel monetario, a nivel de gestión, a nivel administrativo. En cualquier proyecto se debe tener una posible solución para así poder darle continuidad al proyecto y que no caiga en pérdida. Luego tenemos implementar la respuesta a los riesgos. Aquí es donde vemos qué tan viable es la implementación de esta respuesta. Porque estas respuestas a los riesgos puede tener impactos positivos o negativos. Y por último, monitorear los riesgos. Ya cuando se ha implementado la determinada solución para el riesgo que sucedió en nuestro proyecto, lo que se hace es monitorear este riesgo. Si las soluciones que se dieron fueron las acertadas, fueron la mejor opción a la hora de dar esas posibles soluciones. Ahora bien, a cada uno de estos ítems tenemos entradas, herramientas técnicas y salidas. En estos ítems, las entradas son prácticamente los documentos que se deben tener en cuenta, los cuestionarios, las entrevistas que se hacen, todo lo que se debe tener en cuenta para poder realizar la determinada gestión. Las herramientas técnicas son todas las herramientas que nosotros utilizamos para llevar a cabo este proceso.
Y la salida finalmente sería la realización de cada ítem que se cumpla. Esa sería finalmente su salida. Ahora tenemos acá qué es un riesgo. Como tal, el riesgo es un suceso negativo o positivo que puede llegar a impactar nuestro proyecto. A raíz de esto nos expandimos en dos ideas. Tiene prioridad o si es un riesgo positivo y tiene amenaza si es un riesgo negativo. Entonces lo que se hace es plantear ciertas estrategias a estas oportunidades, porque siempre o la mayoría de las veces pensamos que los riesgos son siempre de manera negativa, nunca los pensamos como una manera positiva o, o que esto sean oportunidades para nosotros, estrategias de oportunidades para emprender. Y si el riesgo es una amenaza, entonces ya pasamos a la parte donde empezamos a plantear estrategias para esta amenaza, para que este no nos impacte tanto en nuestro proyecto y no nos perjudique a nivel de ingresos y de forma monetaria. Aquí podemos ver algunos de los riesgos que se deben tener en cuenta. Primeramente, tenemos el riesgo residual. Tenemos que tener en cuenta el riesgo residual. Este riesgo permanece después de haber implementado las respuestas que ya vimos anteriormente y son planes de mitigación que se van implementando para darle solución a todos los riesgos que nos están impactando. Luego tenemos el riesgo secundario, que es un riesgo que se origina como consecuencia directa de la implementación de nuestra respuesta, porque muchas veces por eso es que se hace un monitoreo de las respuestas que ya se dieron al riesgo, porque estas respuestas pueden dar pie a otro tipo de riesgo. Entonces, ese sería un riesgo secundario. Tenemos ahora bien el riesgo técnico que pueden llegar a sufrir todos los integrantes de nuestro proyecto, cómo los afectaría directamente a ellos de manera técnica a nuestro personal. Luego tenemos el riesgo de gestión, es básicamente el riesgo que tienen las personas que gestionan toda nuestra información en el proyecto. Luego tenemos el riesgo comercial, este ya nos apunta más directamente a la parte monetaria y prácticamente lo que nos ayuda a identificar qué tanto nos afectó el riesgo en lo que significa el dinero y las inversiones que habían en nuestro proyecto, si fueron positivas o negativas. Ahora bien, acá tenemos un árbol de decisiones. Cuando se toman todas esas decisiones y se decide las posibles soluciones a los riesgos que se puedan presentar, se realiza un árbol de decisiones para ver qué tanto nos afectó de manera positiva o negativa las decisiones que se tomaron, qué tan viable fue las posibles soluciones que se dieron. Tenemos cuatro ítems claves que son los que se pueden considerar a la hora de aplicar la gestión de riesgos en un proyecto. Tenemos como primera instancia el tamaño del proyecto. Nos empezamos a preguntar el tamaño del proyecto en términos de presupuesto, en términos de duración, en términos de alcance,
o tamaño del equipo que requiere un enfoque mucho más detallado. Luego tenemos la complejidad del proyecto. Ahí nos empezamos a preguntar los altos niveles de innovación, las nuevas tecnologías, los acuerdos comerciales, las interfaces o las dependencias externas de las personas que están a nuestro alrededor, pero que dependen directamente de nuestro proyecto. Luego tenemos la importancia del proyecto, es básicamente qué tan importante es el proyecto